Listo. Entonces, vamos a iniciar entonces la presentación, básicamente haciéndonos una pregunta fundamental de lo que tiene que ver con la gestión del cambio, y es respondiendo de cómo nacen los paradigmas y qué es un paradigma, teniendo en cuenta que tanto los paradigmas como tal y el surgimiento paradigmático tiene que ver con los procesos de gestión de cambio que se hacen al interior de las organizaciones. Y cuando hablamos de esos procesos de cambio que se hacen al interior de las organizaciones, nos referimos a cualquier tipo de organización, es decir, sea una organización pública, una organización privada, una organización de servicios, una organización de cualquier tipo de proceso que vaya a desarrollar como tal. Pero como les decía, lo más importante es lograr entender qué es un paradigma. Por naturaleza. Profe, hola. Hola, Sara. Qué pena la interrupción. Es que te estoy escuchando muy bajito y tengo el audio full al 100%. No sé si de pronto sea tu computador. También ya me salí, me volví a entrar y tenía el mismo problema y habló la compañera y le escuché bien. Sí, yo creería, porque Juliana me escucha bien. Ah, por allá lejos. Sí, Pero en yo cambio la compañera sí le escuchó bien. Y yo, Juliana Espina, lo escucho súper bien. ¿Será porque tengo diademita? Sí, porque yo tengo inclusive les voy a mostrar. Tengo mi micrófono pegado a la peribera, les muestro. La verdad, yo escucho en males al profe. Miren que tengo Ahí la que acaba de hablar la escucho súper duro. miren que tengo el micrófono pegado a la boca. ¿Será que porque es el micrófono? ¿Qué tal si no puedes conversar sin el micrófono? Qué pena yo tan atrevida. Lo que pasa es que si le quito el micrófono, quedaría muy en altavoz todo, entonces creería que se escucharía peor. Mira, Hace 8 días, ¿cómo fue? con este igual, tal cual estoy acá. Ay, qué rabia. Bueno, no, profe, dale que nosotros hacemos el esfuerzo. Bueno, voy a tratar entonces de hablar un poco más duro. Entonces, les decía que una de las preguntas que uno se tiene que hacer fundamentalmente es lograr, digamos, como entender de dónde nacen los paradigmas, teniendo en cuenta de que todas las personas somos paradigmáticas. Nosotros, como las personas, somos netamente paradigmáticos como tal. Entonces, para poder entender un paradigma, cuando nosotros nos hablaron por primera vez de los paradigmas, acuérdense que nos lo hablaron cuando estábamos en el colegio y nos lo decían que los paradigmas los había diseñado, los había formulado, o el concepto de paradigma es un concepto filosófico y que nace básicamente de Thomas Kuhn. Y cuando hablamos que Thomas Kuhn, que fue el filósofo que valga la redundancia, que comienza a hablar de los paradigmas, trató de explicarlos, digamos, como de alguna u otra manera, con algo, digamos, como, para que nos quede claro, como con una fábula, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a intentar hacer también. Para poder entender los paradigmas, y después les digo por qué les quiero explicar el paradigma de esta manera. Los paradigmas, o más bien un grupo de científicos comenzaron a preocuparse o a preguntarse qué eran los paradigmas y cómo surgían los paradigmas al interior de las organizaciones, ¿cierto? Y para poder tratar de entenderlo o explicarlo, metieron en una jaula a 5 monos, ¿cierto? Y dentro de esa jaula colocaron lo que fue una escalera y en la parte superior de la escalera colocaron unas bananas, ¿cierto? ¿Ellos para qué? Porque como yo ahorita les estaba diciendo que todos somos netamente paradigmáticos, eso nos va a permitir entender en qué consiste el paradigma. Entonces, como uno de los monos intentó subir a coger las bananas, lo que hicieron los científicos fue coger a los 4 que habían abajo y los bañaron. Es decir, les echaron agua fría a los 4 monos que se quedaron ahí, ¿cierto? Por ende, el único que no fue mojado fue el que subió por las bananas. Y después de, digamos, como pasado el tiempo y todo eso, los científicos fueron cambiando a cada uno de los monos. Entre ellos, al primero que cambiaron fue al que subió por las bananas, ¿sí? Y metieron uno que no habían mojado.
¿cierto? Cuando ese mono que no habían mojado vio las bananas, comenzó a intentar subir por las bananas. Y los 4 que estaban abajo, que sí lo habían mojado, ¿sí? No lo dejaron subir, sino que comenzaron a golpearlo. Y así sucesivamente los científicos fueron cambiando a cada uno de los monos. Obviamente los monos siempre quedaban en tentación. ¿Cuáles eran los que cambiaban? A los que mojaban, ¿sí? Pero cuando llegaba uno nuevo, todos comenzaban a golpearlo, incluido a ese segundo que no lo bañaron, pero que cuando iba a comenzar a subir a coger las bananas, los 4 que habían mojados lo golpeaban, ¿cierto? Entonces, en qué consiste el paradigma como tal? Es que muchas veces, cuando nosotros estamos dentro de las organizaciones, como son instituciones paradigmáticas, nosotros nos acomodamos a las situaciones que se están presentando. Es decir, nos convertimos en esos monos que no nos bañaron, que estamos tentados a subir por las bananas, pero que nos han dicho, esto se hace así y nunca entendemos del por qué se hace así. Con toda seguridad que si le preguntáramos a los monos, ¿por qué te golpeaban? Los monos nos van a decir, yo no sé, pero a mí todo el mundo me golpeaba. Y si le pregunto a uno de los monos, si le preguntáramos a uno de los monos que golpeaba, que intentaba subir por las bananas, con seguridad que él va a decir, yo no sé, pero acá todo el mundo le golpeaba, entonces yo también le golpeo, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en las organizaciones. Por eso es que muchas veces las organizaciones se convierten en cuestiones paradigmáticas. ¿Por qué se vuelven paradigmáticas? Porque se ve algo muy conocido dentro de la misma organización que dice, yo no sé por qué las cosas se hacen así, o no sé cuál es la razón de que la cosa se haga así, pero siempre se ha hecho de esa manera, ¿cierto? Es como cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en las microempresas. ¿Qué pasa con las pymes, por ejemplo? Nosotros sabemos que la gran mayoría de las pymes están administradas por personas que no tienen un proceso de formación, sino que empíricamente han tenido éxito, supongamos, en el proceso de administrar. Pero cuando vos llegas con unas ideas nuevas y vos les decís, mire, no hagamos la contabilidad, por decir algo, no hagamos más la contabilidad en el cuaderno, compremos un sistema, lo primero que, o lo posiblemente, la respuesta que vamos a recibir es, no, eso siempre lo hemos hecho así y así siempre ha funcionado. ¿Para qué va usted a cambiar menos cosas? Por eso diría que todos somos netamente paradigmáticos, porque inclusive nosotros también se nos convierte en, yo no sé por qué suena, porque siempre es así, pero así sirve y así lo hago y así lo seguiré haciendo. Es como cuando nosotros, y que es digamos que es una virtud de lo que tienen ustedes como estudiantes virtuales. ¿Cuál ha sido lo tradicional? La educación virtual presencial. La educación tradicional que es presencial, donde el estudiante va, escucha al profesor y puede que ni siquiera tenga ningún interés de estar ahí. Y ustedes acaban de romper con ese paradigma, es decir, salir de lo tradicional para poder lograr comprender de que hay mucho más allá, como la caverna mitológica que nos hablaba Platón, ¿cierto? Acuérdese de la caverna de Platón, cuando nos decía Platón que nosotros tenemos que ver mucho más allá de la oscuridad en el túnel, siempre vamos a poder encontrar una luz que nos va a permitir entender que hay un mundo totalmente diferente. Entonces, entendiendo este concepto de paradigma, es importante que pensemos entonces en este otro asunto. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué significa esto? Que hoy las organizaciones en el siglo XXI, donde estamos encaminados ¿a qué? A un proceso de globalización, donde hablamos de unas organizaciones que deben de responder a más y mejores servicios, donde vamos a entender que hay organizaciones que están buscando pertenecer, digamos, a un mercado cada vez más competitivo, tienen que comenzar a cambiar. ¿Y cuáles son esas transformaciones? Que si esas organizaciones se quedan siempre en el mismo lugar o en el mismo, con el mismo paradigma, las organizaciones van a ir a una tendencia hacia el fracaso, es decir, hacia la pérdida, hacia, digamos, como a llegar a perder, digamos, la capacidad de
competitividad, la capacidad de pertenecer a la globalización, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué nosotros encontramos cuando vemos la palabra cambio? Temores, incertidumbres, ¿cierto? Porque muchas veces las mismas no solamente pasan en las organizaciones, nosotros también lo vivimos en el día a día, ¿cierto? A mí me dicen cambio y a mí eso me va a generar perturbación, me genera, digamos, como un susto, como el mero hecho de ¿será que sí soy capaz? No soy capaz. Algo tan sencillo. Los que Profe, han estudiado, perdóname Julianita, los que han estudiado 100% virtual, ¿qué es lo primero que les dijeron? Administración y cómo te vas a encartar con la matemática. Dime, Juliana. sí. Sí, profe, lo que vos decís que cuando nos toca salir de ese estado de confort es lo que nos atemoriza. O sea, en ese espaciocito nos sentimos calienticos, nos sentimos cómodos y cuando nos dicen que hay que definitivamente cambiar, nos cuesta mucho. Y estamos en organizaciones, por ejemplo, yo estoy en una organización donde todos los días es algo diferente y donde la invitación a romper paradigmas es una invitación fuertecita y en especial para las personas que ya son adultas les cuesta mucho este tema de romper paradigmas y adaptarse a los cambios. Lo que dice Juliana es totalmente cierto. Sí, inclusive, sí. ¿Cuál es la única organización del mundo que no tiene competencia? Ahí es donde más paradigmas se ve. Yo, por ejemplo, si tengo una EPS, le puedo montar otra EPS y le estoy generando competencia, ¿sí o no? Pero la única organización del mundo, no solamente de Colombia, mundial, que no tiene competencia es el Estado. Yo a la Secretaría de Tránsito no le puedo montar la competencia de una Secretaría de Tránsito. ¿Qué hace eso? Que sean organizaciones netamente paradigmáticas también. Y que obviamente ese paradigma organizacional yo se lo voy a mostrar o se lo voy a llevar también a lo que son mis colaboradores o empleados. ¿Por qué? Por el mismo temor que tengo yo de cambiar, ¿cierto? Algo tan sencillo. ¿Por qué los países latinoamericanos? ¿Por qué Colombia, por ejemplo, cuando uno comienza a mirar y no hago la aclaración, no es política pagada ni nada de eso, pero por qué nosotros todavía tenemos temor de que posiblemente una mujer sea la que gobierne un país? Porque somos netamente paradigmáticos, ¿cierto? Porque todavía creemos que una mujer no va a tener las suficientes capacidades, porque así nosotros digamos que somos de una generación más open mind, más inclusiva, más respetuosa, siempre vamos a creer que la mujer siempre va a ser el sexo débil, como nos lo han dicho durante generaciones, ¿cierto? Y eso es muchas de las cosas que a nosotros nos da susto, ¿cierto? De pensar de que no puede existir cambios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que les decía, es lo que nosotros vemos reflejado en las organizaciones. Y a todo esto, entonces, ¿qué es el cambio? Nosotros hablamos del cambio cuando estamos hablando de una transformación, ¿cierto? Yo cambio cuando me estoy transformando, cuando yo estoy pasando de un estado actual a un estado previsto, deseado o un estado en el que yo quiero, digamos, como ir mucho más allá, como estar más o como llevarlo más hacia un punto de equidad, de compromiso, de satisfacción mutua, ¿cierto? Con toda seguridad que ustedes, el mero hecho que hayan tomado la decisión de sacrificar tiempos, de sacrificar recursos, teniendo un proceso de formación, es porque ustedes quieren o desean tener un proceso de cambio. Cambiar hacer una transformación de un proceso de aprendizaje que han adquirido empíricamente al llevarlo a un proceso formativo que les va a dar más argumentos para poder tener capacidades de tomar decisiones. Acuérdense cuando estuvieron leyendo el documento de Panaca, que yo les preguntaba en el debate, ¿ustedes creen que sí existió gestión de cambio? Claro, si las organizaciones no se transforman, van a pasar lo que ha pasado con algún tipo de organización. Organizaciones como que acá en Medellín, en Colombia, perdón, existió un almacén ley, donde tradicionalmente tuvo siempre como el mismo proceso y lo único que hizo fue acabar con su procedimiento administrativo y se quedó digamos, como en el tiempo y lo que hizo fue terminarse. Acuérdese que la última cadena de supermercado que desapareció hace poco fue Tía, Almacenes Tía.
que fue a finales del año pasado, y con toda seguridad que ese acabar con ese tipo de organización fue porque no lograron entender la gestión del cambio. Y esa gestión del cambio es una cosa que obviamente dentro de las organizaciones siempre va a generar, como les decía, esos temores, pero que esa transformación, ese cambio, tiene que romper con la inercia de la forma de ser y hacer las cosas. Si las organizaciones no se van transformando, si las organizaciones no van entendiendo que estamos en un mundo globalizado, que cada vez somos más competitivos, que algo tan sencillo como son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, yo no las debo ver como un enemigo, sino que las tengo que ver más desde las virtudes que ellas me pueden generar, con toda seguridad que esas transformaciones o esa, digamos, como esa inercia, si yo no la logro cambiar, son organizaciones que a futuro van a tener tendencia a desaparecer, ¿cierto? Fíjese casualmente, y esto lo vi yo ayer en una propaganda de televisión. El Banco de Bogotá, por ejemplo, ayer estaba vi un comercial de que yo ya para abrir una cuenta bancaria ya no necesito ir al banco, todo lo se puede hacer ya inclusive por la página de ellos. ¿Eso qué significa? Gestión de cambio. Que posiblemente esa gestión de cambio nos puede traer posteriormente dificultades. Sí, ¿cuáles son los tipos de dificultades? Puede que nos genere desempleo. Pero en la medida en que las mismas organizaciones y los mismos, digamos, como ese mismo recurso humano logre entender que debe de ir teniendo un proceso de formación, esas transformaciones que está teniendo, que le está exigiendo el mercado a las organizaciones, no va a afectarlo, porque es que vamos a ir al ritmo de crecimiento o del desarrollo de las organizaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ir generando fuerzas. Es decir, con toda seguridad que quienes estaban pensando en su momento en el Banco de Bogotá en poder realizar una apertura de una cuenta de ahorros sin necesidad de tener que ir al banco, van a tener obviamente o tuvieron que haber acabado con esos paradigmas tradicionales de que yo para poder abrir la cuenta solamente lo tengo que hacer allá. Yo debería de hacer un direccionamiento de cambio totalmente diferente y que eso no va a generar temor. Yo mentiría si les diría, no muchachos, eso no genera temor. Claro, con toda seguridad que al Grupo Aval y al Banco Colombia, que valga la redundancia, les va a generar temor. Ese nuevo, digamos, como esa incursión que están teniendo de crear un servicio nuevo, pero posiblemente habría que analizar cuáles son los servicios que los mismos clientes les están exigiendo a ellos para poder que ellos hagan esa transformación, ¿cierto? ¿Cuál es entonces, digamos, como básicamente el modelo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer una administración de cambio? Y esa administración de cambio no necesariamente tiene que estar ligada a ese administrador de empresa, lo puede hacer el administrador financiero, lo puede hacer el de administración de gestión humana, lo puede hacer cualquier tipo de administrador. Son 8 elementos fundamentales de los cuales voy a comenzar a explicarles cada uno de ellos y que hacen realidad la gestión del cambio. Que cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, en instituciones como Almacenes Éxito lo que logro entender es que su modelo tiene que estar, o su modelo administrativo tiene que estar caracterizado por el cambio, porque es una gestión de cambio como tal. Es decir, esas transformaciones que les están generando a partir de qué? A partir de entender las necesidades con un elemento fundamental, un proceso de comunicación fundamental, esencial, bidireccional. Es decir, que haya una retroalimentación o que la comunicación fluya para todos lados. Lo que nosotros en gestión humana conocemos como un buen proceso de feedback, que la comunicación sea para todos lados, que no sea solamente de arriba, desde la parte jerárquica hacia la parte operativa, sino que la parte operativa también pueda aportarle las ideas a la gerencia y que la gerencia pueda lograr entender que todas las ideas que pueden tener quien hace lo operativo puede generar cambio y que muchas veces los cambios van a estar enfocados
digamos, como al desarrollo de la organización. Entonces, ¿cuál es el primer punto que hay que entender en la gestión del cambio? Reconocer y entender cuáles son las necesidades de cambio. Si yo no cambio, yo no voy a poder lograr, digamos, como ese éxito o esa madurez organizacional. No voy a lograr entender esa competitividad como tal. No voy a mejorar mis servicios. Pensemos en esto, ¿cómo sería hoy en día las notarías si todavía todo lo hicieran en máquina de escribir? Yo voy a ir a sacar una escritura y me demoraría mucho más tiempo porque mientras que la señora escribe, digamos, como todo el proceso, todo el argumento que debe tener, todas las cláusulas que tienen, se me olvidó, las escrituras de una casa, con toda seguridad que ese servicio yo me demoraría todo el día, ¿cierto? Y eso, por eso hay que entender qué es lo que me está pidiendo hoy, ¿cierto? Y para qué voy a lograr yo entender o reconocer esas necesidades de cambio. Y es que yo pueda comenzar a tener la capacidad de analizar la influencia de los conductores del cambio global y local, ¿cierto? Las ciudades y los países también necesitan en estos momentos unas transformaciones, ¿cierto? Que posiblemente las organizaciones son las que nos van a permitir. Hoy en día las instituciones educativas que no tengan formación virtual ya no existen. Porque inclusive hasta las organizaciones públicas se están metiendo a un proceso de formación virtual. Es decir, ¿cuál es lo que le está pidiendo el cambio global y local? Les está diciendo algo tan sencillo que uno nunca pensaría. Nosotros jamás llegamos a pensar, o por lo menos en la época que yo estaba en la universidad, yo jamás pensé que podía existir la educación virtual, porque para mí lo tradicional era tener el profesor al frente y que me explicara. Eso era lo tradicional, ese era el paradigma que yo tenía, hasta que llegan las tecnologías y me dicen, venga, que es que hay otra forma de nosotros poder hacer las cosas. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos en otros objetos de aprendizaje más adelante, la gestión de la información, por ejemplo, que después se los voy a explicar. Nosotros estamos bombardeados todo el tiempo de información, ¿cierto? Y para entender, volviendo al tema, para reconocer y entender las necesidades del cambio, que es el primer punto que yo debo tener en cuenta para la gestión del cambio, es que yo pueda lograr tener un alto nivel o un grupo de personas que comprende que debe existir necesidad del cambio, ¿cierto? Que el cambio es una necesidad, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a lograr eso? Que es que esa necesidad del cambio siempre va a ser una presión del contexto en el que yo estoy. Y que ese contexto en el que yo estoy, lo que me va a generar a mí es poder identificar que ese entorno, ese mercado en el que está compitiendo la organización con servicios o con productos, siempre va a ir cambiando. Pensemos en esto. ¿Cómo sería que nosotros todavía tuviéramos el mismo Nokia, el teléfono Nokia que salió hace algunos en la década de los 90? Con toda seguridad que todos estaríamos, digamos, out. Inclusive, hoy en día, si alguno de nosotros no tiene un celular como la posibilidad de mensajería como WhatsApp, no es nada. Porque lo que nos está diciendo es, transfórmese, cambie. ¿Cambie en qué sentido? Es que necesitamos optimizar. Hoy los niños, las abuelas, comienzan a mejorar, inclusive a manejar mejor esas tecnologías porque lograron entender. Ahorita Juliana nos decía, lo que pasa es que a las personas adultas muchas veces les cuesta entender la gestión del cambio. Pero mire que poco a poco esas personas adultas se han dado cuenta de la necesidad del cambio. Es que ya hoy yo necesito tener algo diferente, un mecanismo de comunicación, un mecanismo de competitividad totalmente diferente. Pero para poder yo llegar a esa transformación, yo lo que tengo que hacer es alinear todo lo que es la dirección estratégica de la organización y donde tengo que tener en cuenta cuáles elementos. Algo como tan sencillo como la filosofía institucional. Acuérdense cuando vieron fundamentos administrativos, que les decían cuáles son la filosofía institucional, lograr entender la misión de la organización, lograr entender la visión de la organización, cuáles son los valores que tiene, cómo es el comportamiento organizacional y obviamente lograr comprender esos conductores de cambio
que se definieron anteriormente en la presentación anterior, es decir, de reconocer la necesidad del cambio. Si yo no logro entender esa necesidad del cambio, yo no voy a transformar mi misión y yo no voy a transformar mi visión, porque todavía no sé qué es lo que yo quiero. Es decir, pensemos en una organización, por ejemplo, que todavía está pensando en lo local y no está pensando ni en lo nacional ni en lo transnacional, es decir, en la globalización. Serían organizaciones que no van a tener progreso, que no van a tener desarrollo, ¿cierto? Por eso es que es tan importante de lograr alinear la estrategia, la dirección estratégica de la organización en esas necesidades de cambio. Que obviamente eso va a generar dudas, claro, pero es que nosotros nos tenemos que preguntar dónde estamos hoy y dónde queremos estar en el futuro. ¿Sí? Con toda seguridad, y sigo insistiendo, ustedes están estudiando es porque quieren tener mejor calidad de vida, porque ustedes quieren transformar, digamos, como lo tradicional. Ustedes quisieran viajar, quisieran cambiar del auto, quisieran tener mejor calidad de vida, vivir en un lugar mejor, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, esas necesidades que tienen ustedes hoy, nos las estamos viendo abocadas hoy en día en Colombia. ¿Con qué situaciones? Por ejemplo, con la crisis migratoria que estamos teniendo de los venezolanos. Que eso lo que nos está haciendo es que nos está generando, mire, inclusive ese tipo, esa problemática social, cómo hace que nosotros tengamos más necesidades de transformación y de cambio. Es decir, de preguntarnos, listo, ¿y cómo llegaremos nosotros ahí a ese cambio? Porque es que yo ya quiero llegar a un futuro, yo quiero hacer esa transformación. Estos tres elementos, estas tres preguntas fundamentales, de dónde estoy, a dónde queremos estar y cómo queremos llegar ahí, es lo que hoy las organizaciones deben comenzar a preocuparse. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para llegar a esa montaña, para poder escalar la montaña? ¿Qué herramientas voy a utilizar yo para poder llegar a escalar esa montaña? Yo quiero la globalización. Listo, ¿qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Cuáles son esos recursos que necesito para poder lograr, digamos, llegar a esa necesidad o para poder responder a todo a ese proceso de transformación organizacional? ¿Cuál es el tercer paso que yo tengo que tener en cuenta para poder hablar de la administración del cambio? El tercero es desarrollar el caso para el cambio. Yo no puedo llegar a hacer una transformación del cambio sin primero haber pensado el futuro que yo quiero para la organización. Es decir, sin poder entender qué significa el cambio para la organización. ¿Sí? Yo no puedo comenzar a pensar en una transformación de cambio si yo no voy a lograr entender cuál es la naturaleza de ese cambio, a qué me voy a enfrentar. Y ejemplo de ello lo hemos visto en instituciones como Almacenes Éxito, por ejemplo. Acuérdese en la década de los 50, cuando nace Almacenes Éxito, ¿qué era? Era una empresa que se dedicaba única y exclusivamente a vender telas. Hoy hablamos de supermercado, hoy hablamos de agencia de viajes, hoy hablamos de aseguradora, hoy nos venden tarjetas, hoy nos venden absolutamente constructora. Hoy está haciendo un montón de cosas, está logrando entender esa gestión del cambio. ¿Cuál es ese significado de cambio que ellos están teniendo? Están mirando, es buscar esa transformación para poder responder a esas necesidades. Hoy vemos que el éxito, por ejemplo, está teniendo una transformación abismal, porque están logrando entender, desarrollar esos cambios que son necesarios y que obviamente están haciendo que un análisis de esas brechas, de esa situación actual para poder mirar cuál es el tipo de organización que se está queriendo hoy tener. Con toda seguridad que 20 años atrás o 30 años atrás, cuando el éxito era todavía de los Toro, ellos no habían pensado en poder brindarle o poder ampliar, digamos, como ese portafolio de servicios y de productos que hoy en día tiene la institución o la organización. Con toda seguridad que ellos comenzaron a aprender sobre las nuevas ideas de portafolio de productos que se van a ofrecer. Almacenes Éxito nunca fue pensado para vender tarjetas de crédito, pero hoy lo tuvieron que haber comenzado a pensar. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender que
hoy en día el dinero también es algo plástico. Fíjese en una cosa, ya hoy en día yo puedo hacer compras sin necesidad de tener que ir al espacio, a un espacio físico, a comprarme un televisor, a comprarme un reloj, a comprarme cualquier cosa. Simplemente por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, yo llego y las utilizo, ¿cierto? Y una cosa que también tengo que tener en cuenta para poder desarrollar el caso de cambiar, es fundamental que las organizaciones comiencen a reunir evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? El desarrollo de mi competencia. De la única manera que yo voy a lograr poder darle claridad a esa necesidad de cambio es cuando yo comienzo a analizar mis competencias. Vuelvo a retomarles uno de los conceptos que a ustedes debieron de haberles enseñado en fundamentos administrativos, el benchmarking. Acuérdense para qué me sirve el benchmarking, para poder identificar las virtudes que tiene mi competencia, para que esas virtudes que él tiene, yo las vaya a convertir también en fortalezas superiores, porque es la manera como yo voy a llegar a competir, ¿cierto? Como es la manera como yo voy a poder desarrollar el caso fundamental para la gestión del cambio, para que yo pueda gestionar mi propio cambio al interior de la organización y para que yo pueda de alguna u otra manera ayudar a que mis colaboradores o empleados, como lo queramos llamar, también vean en el cambio una necesidad, no un solo capricho gerencial, sino una necesidad competitiva, porque es que es toda la organización la que va a ganar. Y después de que yo tenga eso, lo más importante es desarrollar la estrategia para el cambio. ¿En qué consiste la estrategia para el cambio? Comenzar a analizar cuáles son las necesidades o cuáles son las áreas claves dentro de las organizaciones, dentro de la organización que requiere abordarse para la gestión de ese cambio. ¿Cuáles son los procesos que yo tengo que mejorar? ¿Cuáles son los procedimientos que yo tengo que mejorar? ¿Cuál es esa respuesta a esa exigencia mercantil, comercial, de mercadeo, inclusive financiero que tengo que yo comenzar a responder? ¿Cómo es que yo tengo que comenzar a desglosar todas las acciones laborales que van a tener mis colaboradores? ¿Cuál es esa estrategia de supervivencia que yo tengo que tener? Acuérdense cuando, o no sé si a alguno de ustedes les ha tocado cuando las empresas de ustedes comenzaron a desarrollar el proceso de certificación de normas ISO. Acuérdese que esas certificaciones comenzaron esas organizaciones a hacerlo de forma paulatina. Es decir, comenzaron a mirar de qué manera iban a desarrollar la estrategia para que ese proceso no fuera a generar ningún temor dentro de los colaboradores. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos dentro de las estrategias para el cambio. La educación virtual, por ejemplo, es una cosa que no se ha ido mejorando y que obviamente eso, a pesar de que se vayan generando, se vayan identificando errores, eso me va a permitir a mí que yo pueda ir mejorando con toda seguridad esos errores que se están cometiendo. Hace 8 días lo hablábamos, como el CEIPA nos está diciendo que para presentar el examen hay que hacer esto y esto y esto. Con toda seguridad que en algún momento el CEIPA va a tener que decir, ese aspecto de cambio lo tenemos que ir mejorando, ¿cierto? Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, en esa estrategia de cambio, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a utilizar para ir reportando los avances? Yo no sé si la profesora o el profesor que les dio principios administrativos les habló de lo que es el Balance Scorecard. Y el Balance Scorecard, ¿para qué existe? ¿Para qué se desarrolla? Para yo evaluar las estrategias. ¿Y para qué me sirve a mí evaluar las estrategias? Poder darme cuenta dónde es que estoy fallando y dónde es que tengo que ir mejorando o a ir desarrollando o proponiendo acciones de mejora para que esa estrategia que yo estoy diseñando sea la mejor, sea la más óptima, ¿cierto? Y que obviamente ese mecanismo de evaluación me va a permitir lograr llevar a éxito el desarrollo de la misma organización. Y se los voy a dar con otro ejemplo. Acuérdense cuando Almacenes Éxito comenzó a sacar su tarjeta.
todos los fracasos que tuvo la tarjeta de éxito, todos los inconvenientes que tuvo la tarjeta de éxito, que tuvo que hacer Almacenes Éxito, comenzar a reevaluar la estrategia que habían diseñado, comenzar a identificar dónde estaban las dificultades que ellos estaban teniendo para poder que hoy la tarjeta de éxito tenga mejoras y que sea una, digamos, como una estrategia mucho mejor, ¿cierto? Pero todo eso, todo ese cambio de estrategias o todo ese desarrollo de estrategias está fundamentado o viene, digamos, como revestido con un elemento fundamental y es la comunicación. Una de las grandes virtudes que tenemos los seres humanos es la capacidad de comunicarnos. Y yo no puedo pretender que si estoy gerenciando un proceso dentro de una organización o si estoy gerenciando toda una organización, pretender o tener o creer que a mí me pueden leer entre líneas. Yo tengo que tener un proceso de comunicación claro. ¿Por qué lo tengo que tener claro? Porque si yo pienso que a mí me pueden leer dentro de, en líneas, yo estoy equivocado y la estrategia no se va a comprender. La comunicación es un factor fundamental para poder que nosotros logremos, digamos, como alcanzar ese desarrollo organizacional. El quinto paso es comenzar a desarrollar un plan de cambio, pero un plan de cambio que pueda permitir establecer cuáles son las estrategias como nosotros vamos a ir gestionando todo ese proceso de cambio, mostrarlo a la organización, lograr hacer que los de la organización puedan comprender para qué sirve el cambio, cuáles son las virtudes que trae ese cambio, porque cuando se hace un proceso de cambio de forma abrupta, con toda seguridad que los miembros de la organización no lo van a entender. Y se los voy a dar también con un ejemplo. Cuando las organizaciones comenzaron a hacer esa transformación de tener un proceso de evaluación tradicional del desempeño laboral a un proceso de evaluación de desempeño 360, hizo que muchas veces los colaboradores o los miembros de la organización sintieran mucho más confianza en que a mí me hagan una evaluación 360 que una evaluación tradicional. ¿Por qué? Porque esa implementación de cambio me generó más seguridad. ¿Y por qué genera seguridad? Porque me va a permitir que yo como colaborador pueda mostrar o identificar las virtudes. La evaluación tradicional, recuerden que yo no podía evaluar a mi jefe. En la 360 a mí me están diciendo, evalúelo, dígame cuáles son las acciones de mejora que él va a tener y yo le garantizo transparencia en el proceso. Es exactamente lo que nosotros debemos de hacer en esos planes de cambio. Y obviamente, ¿qué es eso? Desarrollándolo a través de proyectos. Yo no puedo hacer una transformación o un plan de cambio sin que exista un proyecto. Cuando a mí los estudiantes me dicen, César, vení, yo ya me voy a graduar, ¿qué especialización me recomiendas vos? Yo siempre les digo, estudie gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque vos vas a tener una mirada más global y vas a poder desarrollar estrategias que van a permitir transformar la organización. De eso se trata la gerencia de proyectos, diseñar mecanismos para la competitividad, diseñar mecanismos para el mejoramiento continuo, diseñar mecanismos o estrategias para el mercadeo. Algo tan sencillo, cuando yo tengo una formación en gerencia de proyectos, lo que voy a buscar es tener una mirada más global de los asuntos que se están generando en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la gerencia de proyectos es una cuestión de cambio. Cuando ustedes estén viendo acá el núcleo donde les van a hablar de gerencia de proyectos, se van a dar cuenta que lo que van a desarrollar, la habilidad o la competencia que van a desarrollar ustedes en el núcleo, de independiente de la carrera que ustedes tengan, es que van a mirar de una manera muy holística la gestión del cambio organizacional. Porque no hay otra manera de yo poder hacer una gestión de cambio si no es a través de los proyectos. Digamos, yo puedo ser el dueño de la organización, pero si yo quiero hacer un cambio, yo tengo que analizar, yo tengo que proponer ese cambio y yo tengo que desarrollar el proyecto para poder encontrar cuáles son esas ventajas, cuáles son las posibles desventajas que me estoy generando.
¿cierto? O que voy a ir encontrando y cuáles son las alternativas de mejoramiento que yo voy a hacer. Los que somos de acá de Medellín, cuando estaban haciendo el tranvía, por ejemplo, con toda seguridad, que como el tranvía nació en el mandato de Aníbal Gaviria, con toda seguridad que Aníbal Gaviria tuvo que haber hecho primero el análisis de qué iba a pasar con toda la gente que estaba por Ayacucho, con todos los comerciantes de Ayacucho, que posiblemente en la gestión de proyectos hay beneficiados y hay perjudicados. Va a pasar en todas las organizaciones públicas, privadas. Porque si a mí el gerente, ahora les decía, con toda seguridad que el presidente del Banco de Bogotá, cuando diseñó o evaluó o aprobó la estrategia de que las personas ya pueden abrir la cuenta de ahorros por la red, con toda seguridad que mucha gente va a estar perjudicada. ¿Se va a generar desempleo? Posiblemente sí va a ser. Porque es que todos los proyectos va a pasar con exactamente lo mismo, ¿cierto? Y obviamente un punto muy importante dentro del desarrollo del plan de cambio es poder generar responsabilidades que hoy en día ustedes en fundamentos administrativos les llegaron a hablar de lo que son las megas. Cuando estamos hablando en una organización de lo que es una mega, que una mega es, digamos, como generar proyectos mucho más ambiciosos, que es de generar mayor cobertura, inclusive que entre las megas nosotros acabamos, o las organizaciones que trabajan con megas, acaban con esa burocracia de jerárquica o lo que nosotros tradicionalmente conocemos en el organigrama tradicional de burocracia, y hablamos ya de líderes de proceso, porque lo que estamos haciendo es dándole o generando o entregando a cada uno de esos líderes procesos, responsabilidades, y le estamos generando la confianza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de explorar en toda su totalidad la página del CEIPA. El CEIPA, por ejemplo, ustedes no le van a encontrar ni misión ni visión, sino que le van a encontrar principio rector. ¿Y qué significa ese principio rector? Que estamos hablando de megas. Ustedes no van a encontrar organigrama, ustedes van a encontrar líderes de procesos, porque son organizaciones que se están trabajando por planes de cambio, por planes de mejoramiento, que obviamente no existe la organización perfecta. No es Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Profesor. ¿Eso es lo que llaman organigramas planos, algo así? Qué pena, ¿qué son lo que llaman organigrama qué? Planos, algo así. No, que no tienen tiene mucha jerarquía. Exacto. Tradicionalmente, cuando nosotros miramos las teorías de, digamos, que nos hablan de la estructura del proceso de organización, podríamos decir que son las estructuras planas. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ese tipo de organizaciones ya no se preocupa por mandatos, sino por liderar procesos. Es decir, ya la organización rompe con ese paradigma, a propósito de lo paradigmático, rompe con el paradigma de que las organizaciones solamente pueden tener quienes mandan y obedecen, sino que se buscan más es trabajar en equipo, donde exista el verdadero liderazgo. Y el liderazgo, ¿cómo lo voy a enfrentar yo? Cuando yo tengo digamos, como un compañero, no cuando estoy teniendo un jefe que lo único que me puede generar a mí es temor. Y eso es lo que prueba les daba el ejemplo del CEIPA. El CEIPA, por ningún lado ustedes le van a encontrar a ellos, digamos, como un organigrama, sino líderes de procesos. Y que todos son apoyo, todos son equipo. Ya no encontramos grupos de trabajo, encontramos equipos de trabajo. ¿Sí? Y otra de las cosas que también nos va a permitir dentro de ese plan de cambio es poder describir de forma detallada cómo se pueden ir haciendo ese monitoreo de avance. Por eso les preguntaba, ¿a ustedes si les enseñaron sobre lo que es el Balance Scorecard? El Balance Scorecard es la herramienta que les va a permitir a ustedes evaluar las estrategias para poder identificar si las estrategias en esa administración de cambio es la adecuada o no es la adecuada. Y si no es la adecuada, ¿cuáles son las acciones de mejora que yo tengo que hacer? Ah, es que mi plan estratégico me dice que yo voy a lograr la competitividad, ¿cierto? Que yo voy a lograr la globalización. En ese plan, en ese balance scorecard, yo lo que puedo hacer es verificar
qué tanto he podido yo lograr esa competitividad, qué tanto he podido yo lograr llevar a cabo la estrategia. ¿Qué me falta a mí para lograr la globalización, que es lo que estoy diciendo que quiero hacer? ¿Y en qué punto estoy fallando en esa globalización para yo poder cambiar el direccionamiento? Algo tan sencillo. Fíjese que en los últimos o en el último mundial, por ejemplo, cuando la selección Colombia comenzó a tener, digamos, como el desempeño que ha tenido, que es lo que ha buscado, por ejemplo, Peckerman, diseñar estrategias. Y en medio de las jugadas nos damos cuenta que él cambia inclusive la misma estrategia, porque comienza a evaluar. Y cuando él comienza a evaluar, comienza a mirar dónde está fallando o qué es lo que está fallando. Y por eso es que ya, inclusive, fíjese que hemos podido ir 2 veces a un mundial, ¿cierto? En los dos últimos años. ¿Eso qué se llama? Eso se llama planear y monitorear las estrategias y cómo es que se están desarrollando los avances, ¿cierto? Y una de las cosas que también es fundamental es tener la aprobación del plan. Por eso es que hablábamos de líderes. Un jefe impone, un líder propone. Y eso hace que cuando yo voy a tener la aprobación del plan, voy a buscar que los demás miembros de la organización me puedan seguir y que estén de acuerdo a la manera como yo les voy a mostrar cuáles son las virtudes que tiene el mero hecho de que yo les vaya a decir, mire, es que estas son las grandes ventajas que va a tener el desarrollar una actividad o un proceso de esta manera, ¿cierto? Y obviamente, como les decía, es fundamental que nosotros podamos presentar una buena comunicación del plan, ¿cierto? Y dentro de este asunto es prepararnos para las posibles correcciones. Sigo insistiendo, no existe organización perfecta. El Estado no es perfecto. La Iglesia no es perfecta. Las fuerzas militares no son perfectas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que nos equivocamos. Porque, bien, recuerden esto, las organizaciones están manejadas o están direccionadas por personas que nos equivocamos. ¿Sí? Y el sexto punto o el sexto paso fundamental es implementar el plan de cambio. Pero antes de implementar ese plan de cambio, sigo insistiendo, capacitemos, vendamos el plan, digamos las virtudes, invitemos a que todos los miembros de la organización nos puedan decir cuáles son tener la posibilidad, dejar la puerta abierta para que nosotros nos puedan mostrar cuáles son las debilidades que posiblemente vamos a tener, ¿cierto? Porque para eso nosotros lo que vamos a hacer en esa implementación es desarrollar e implementar un plan presupuestal, porque nosotros sabemos que los cambios requieren de un recurso financiero, ¿cierto? Que debemos de mejorar todo lo que son las expectativas que se tienen frente a ese plan de cambio, ¿cierto? Que se puedan reportar los avances. Y una cosa fundamental, en la organización todos somos importantes, desde el gerente hasta el señor que nos abre la puerta, hasta el vigilante, la señora del aseo. Y que el aporte que hacen ellos es fundamental para poder lograr esa gestión de cambio. Si yo no le doy el valor a la señora que me hace el aseo, con toda seguridad que esa señora, como no va a ir a limpiar mi oficina, yo voy a estar en un lugar incómodo y por lo tanto no voy a ser productivo. Y fíjese el valor que tiene ella también, la función de ella también es fundamental para que se puedan generar esas acciones de cambio, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Celebrar los avances y que se están teniendo, superar los fracasos que hemos tenido en ese mejoramiento que se está haciendo, poder identificar las dificultades, como les decía, y no echarnos la culpa, sino comenzar a aprender de todas esas, digamos, como esas debilidades. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, a nosotros, y que es algo que yo le critiqué durante mucho tiempo al psicólogo, es que le decía, ¿cuáles son tus debilidades? Y inclusive en una oportunidad me preguntaba y yo les decía a la psicóloga,
la debilidad mía es el chocolate. Yo lo que tengo son acciones para mejorar. Y eso es lo que tienen las organizaciones. Las organizaciones no tienen debilidades, tienen acciones de mejorar, porque es que cuando miramos el concepto de debilidades, ¿a usted qué le gusta? ¿A usted qué le apasiona? Posiblemente muchos van a decir el chocolate, el helado, esa es la debilidad, usted ve un helado y eso es sus debilidades, pero cuando a uno le dicen cuáles son tus acciones de mejora, es cuando yo digo, yo tengo que mejorar aspectos como tal. Y dentro de la organización es exactamente lo mismo. No echemos al fracaso los aspectos de mejoramiento. Al contrario, tenemos que mirarlos cómo es que yo voy a desarrollar virtudes de mejoramiento en ello. Y el paso 7 que tenemos que tener en cuenta es comenzar a hacer lo que es la evaluación de los avances que se están generando. ¿Para lograr qué? La efectividad en la propuesta de cambio, ¿cierto? Para poder lograr que nosotros tengamos una efectividad en esa propuesta como les decía. Realizar obviamente el avance general de esa gestión de cambio para poder identificar dónde es que estamos fallando, que les decía. Yo ahí, cuando yo hago ese avance general y donde yo hago una evaluación de mirar cuáles son, digamos, como esos puntos débiles que estamos teniendo, listo, trabajemos todos sobre esos puntos, qué acciones, y donde, les decía, donde la comunicación es tan fundamental, que todos los aportes que hagan todos es importante, y determinar obviamente las estrategias, lo que les decía. Yo determino o puedo evaluar si la estrategia es necesaria revisarla, porque posiblemente la estrategia no está funcionando, porque la estrategia no fue la adecuada. Y se los voy a dar con otro ejemplo. Acuérdense en la administración de Sergio Fajardo, cuando Sergio Fajardo en la ciudad de Medellín pensó que la estrategia que él iba a diseñar para lograr que la gente respetara, digamos, como el paso de la Avenida Oriental, montó las pirámides. No fue la estrategia más adecuada. ¿Por qué? Porque la gente igual siguió pasándose por encima de las pirámides y no le importaba si se resbalaba, no le importaba si se caía, etcétera, etcétera. La estrategia no funcionó. Posiblemente hoy la estrategia que se había diseñado en su momento, que fue revisada y que obviamente se fue cambiando, eso va generando, digamos, como de alguna u otra manera, una nueva estrategia. Posiblemente esa estrategia de cambio hoy sí se va a dar. El mero hecho de que nosotros veamos que ya entonces la oriental va a tener un mecanismo totalmente diferente. Posiblemente eso va a hacer que nosotros tengamos la capacidad de ya entender que para cruzar la calle tenemos que ir por la cebra, por la esquina, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le decíamos de evaluar esos avances, para poder identificar dónde es que hay que revisar las estrategias, porque posiblemente yo pienso que la estrategia está buena, pero posiblemente mi estrategia tiene debilidades. Y es de humanos, acuérdense lo que les decía, las organizaciones están administradas por personas, y es de humanos yo equivocarme, y tengo la posibilidad de cambiar, que obviamente ustedes saben que los cambios dentro de las organizaciones siempre van a estar afectados por una cuestión financiera. Y finalmente tenemos el compromiso de todos como estrategia. La comunicación, yo les había dicho que la comunicación es un factor fundamental dentro de todos los procesos de gestión organizacional. Pero para yo poder desarrollar una comunicación en todos los sentidos, yo tengo que involucrarlos. Yo ahora les decía, la señora del aseo tiene tanta relevancia como lo tiene, por ejemplo, el vigilante, como lo tiene el gerente. En las organizaciones no debe existir, digamos, como rechazo a las personas. Yo debo de tener un compromiso de absolutamente todos, porque todos somos parte de la organización, porque yo tengo que acogerlos a todos como miembros activos de la organización, ¿cierto? Superar obviamente la resistencia al cambio. Volvemos a lo mismo. Uno de los principales factores o de los temores que tiene la gente es la resistencia a ese cambio. Es ese temor a poder cambiar y transformar todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Las organizaciones deben de superar esa resistencia a ese cambio y obviamente comenzar a desarrollar
desarrollar planes de apoyo, obviamente, para poder que todos los miembros de la organización lo entiendan. Una de las cosas que yo les decía ahora, ¿cuál es el principal temor que tienen muchas personas dentro de las organizaciones? La evaluación de desempeño. Pero si yo en la evaluación de desempeño, yo logro involucrarlos, si yo logro hacerles entender que la evaluación de desempeño es más un compromiso de todos para el mejoramiento, a mí ya no me va a dar miedo que me evalúen, porque yo ya voy a saber cuáles son los aspectos que hay dentro de la organización para poder mejorar. Y finalmente, la evaluación o la gestión del cambio va a ser básicamente, como lo vemos dentro de este esquema, reconocer y entender la necesidad del cambio que yo debo de tener. Yo debo de alinear la dirección estratégica, esa necesidad de cambio con la alineación estratégica, y si es necesario, puedo transformar o cambiar esa dirección estratégica. Desarrollar obviamente los casos de cambio, poder identificar, saber qué es lo que hay, poder rediseñar las estrategias para el cambio si es que ya tengo unas, desarrollar ese plan de implementación para ese cambio, implementar ese cambio, evaluar y tener un compromiso de todos y volver otra vez a hacer esa evaluación. Ustedes ya han visto o entienden lo que es el mejoramiento continuo, donde nos están hablando del ciclo PHBA. ¿Qué es exactamente eso? Yo planear, hacer, verificar y actuar, y que es una constante que no va a cambiar. Es exactamente lo que nosotros tenemos que tener en toda lo que es la administración del cambio. Una evaluación constante, un seguimiento constante, donde voy a ir persiguiendo acciones o formulando acciones de mejoramiento para yo poder lograr el éxito profesional, el éxito organizacional, la competitividad, el pertenecer a un mercado, la globalización y el impacto en mis servicios y productos, ¿cierto? Todos esos elementos son esenciales y todos esos elementos son fundamentales para poder lograr que la organización alcance ese punto, esa cima que yo quiero en la que quiero que esté la organización. No sé si tienen alguna duda. Vamos a dejar estos 5 minutos como un espacio por si quieren hacer alguna intervención, si tienen alguna duda, si alguno de los elementos o de los puntos que hablamos les genera alguna duda, que valga la redundancia, para poderlos aclarar. Profesor, ¿puede ser una pregunta sobre el trabajo? ¿Cómo? ¿Puede ser una pregunta sobre el trabajo? Sí, claro, claro. Esto es sobre el encuentro sincrónico de la diapositiva y el video. Sí, cuéntame, ¿qué duda tienes? Es que yo estuve viendo 2 o 3 ejemplos, ¿sí, profesor? Sí. Pero todavía no entiendo bien. Lo que entiendo es así. Por ejemplo, a un integrante de un grupo, por ejemplo, le corresponden 4 temas, ¿no? Sí. Entonces, serían 4 diapositivas, pongamos. Sí. Entonces, por ejemplo, él haría un solo video, ¿no? Sí, la idea, acuérdense que una de las ventajas que tienen ustedes es que ustedes pueden acceder a Zoom. Y ustedes lo pueden grabar. Es una forma de que ustedes puedan tener un encuentro asincrónico, los integrantes del grupo, y hacen la presentación y graban ese video desde Zoom. Para que no tengan que hacer 2 videos, sino que hacen uno solo, hacen una diapositiva y lo presentan. Entonces, ahí se podría programar por ejemplo, si el primer diapositiva, o sea, si hablando en el video de la primera diapositiva se demora 30 segundos, en el segundo 40 segundos, en el tercero 50 segundos y en la cuarta diapositiva 1 minuto, eso con un solo video se puede programar eso para que ya cuando cumpla el tiempo de cada diapositiva cambie. Sí, claro, cuando vos estás haciendo la presentación vos lo puedes hacer.
pero igual no te preocupes por el tiempo. Yo el tiempo no lo evalúo. O sea, lo más importante, vos me puedes hacer un video de 5 minutos como me puedes hacer un video de 3 minutos, pero donde haya, a mí lo que me interesa más es digamos, como la claridad. Contenido. Exacto, el contenido y la claridad. Es decir, que logres entender de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está haciendo. Profesor, y por ejemplo, cuando pongamos hablando en el video de la primera diapositiva se demora 30 segundos. Sí. Para la segunda diapositiva empezaría donde termina la primera programación no sé si me hago entender. O sea, para la segunda diapositiva empezaría donde le puso el tiempo límite de la primera programación, algo así. No entendí. Lo que pasa es que no logro entender bien la pregunta. Yo lo que estoy logrando entender es que si lo puedes hacer de recorrido. Si es eso, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema que lo hagas todo de recorrido. O sea, no hay, como te digo, no hay dificultad con eso. Porque al fin y al cabo lo que me va a interesar a mí es que realmente el contenido del video se logre comprender, digamos, que valga la redundancia, la comprensión de la temática, que es lo que se está haciendo. Eso lo, o sea, yo lo que, sí. No, ya terminó el compañero. Dime, dime, Julián. Profe, yo quería preguntar, la próxima actividad es la discusión del humano o la tecnología, ¿cierto? Que es para el 6 de febrero. ¿Eso viene a ser como un debate? ¿Cómo es la metodología de esta actividad? Ahí está en el trabajo. Ahí está en la plataforma, permíteme. Acuérdense que esa actividad es grupal. Y si ustedes si no se han inscrito en los grupos, acuérdense que todas las actividades ya están abiertas. Ustedes ya las pueden mirar. Si no se han metido en los grupos y si alguno de ustedes no ve la actividad es porque no está en grupo todavía, que era lo que yo les explicaba. Permíteme, ya te voy a decir, Juliana, te voy a explicar exactamente en qué consiste. Gracias. La actividad para que lo puedas tener. No es debate, porque ya solamente vamos a tener un solo debate. Permíteme que me está cargando acá la página y acuérdense que cuando se me abre Zoom, esto se vuelve... Profe, yo la tengo abierta, si quieres se la comparto. Eso es un video que hay que realizar. Exacto. También hace un encuentro sincrónico. Exacto. Juliana, Sara, ¿me puedes leer por favor la actividad tú que la tienes abierta? Se la acabé de enviar al chat. Ah, bueno, gracias. Es que entonces, fíjese lo que dice la actividad para que la tengamos. Dice, el humano y la tecnología, ¿cierto? Para esta actividad se tendrá las siguientes pautas. Realizar una discusión. ¿Qué es una discusión? Ustedes van a comenzar a dialogar, ¿cierto? Si realmente qué es lo importante, si la parte humana o la parte tecnológica, o si ellos lo que hacen es que se vuelven un complemento. Si para mí la tecnología se me va a convertir en mi enemigo o se convierte realmente en un complemento para que yo pueda desarrollar, digamos, como todos los procesos dentro de las organizaciones, ¿cierto? Ahí yo les puse máximo 5 minutos, pero se pueden demorar, si se quieren demorar más, porque van a hacer una discusión, que lo van a hacer en un encuentro asincrónico por Zoom, no tengo ningún problema. Es lo importante, que ustedes puedan responder realmente si la tecnología va a permitir que acabe con todos los procesos de gestión que se están teniendo y si efectivamente todos esos procesos de gestión están acabando, digamos, con las relaciones interpersonales, si nosotros creemos que esa tecnología está desplazando el mero hecho de que yo, por ejemplo, cuando salgo a comer con alguien, los dos nos sentamos a esperar la comida sentados y somos pegados del celular. Si eso que yo estaba haciendo, por ejemplo, es bueno o es malo y cómo eso podría afectarse dentro de la organización, es una discusión completamente abierta.
Ah, ok, o sea que yo puedo decir que yo estoy defendiendo la parte humana y el compañero la parte tecnológica y dar nuestras razones y poner como ejemplos en la organización. Exacto, es como que si Juliana, yo le dijera a Juliana, Juliana, vení, ¿vos qué pensás de que vos y yo nos sentemos los dos a comer y que nos pongamos a hablar por celular? Posiblemente Juliana me va a decir, a mí no me parece nada malo, César. Entonces, mira que se va a convertir en una conversación. Es una conversación, pero porque yo ahí le voy a decir, pero ¿por qué no, no te parece malo? Ah, porque yo, pues, porque yo no le veo ni nada de perturbador a eso, porque estoy mirando qué está pasando con el Facebook, porque y posiblemente yo te voy a decir, sí, mira, que es que yo vengo a compartir un espacio con vos y vos lo único que haces es sentarte ahí en el celular. Entonces yo siento que la tecnología me está desplazando a mí. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros desde ese punto de vista en las organizaciones? Cuando les estoy diciendo inclusive hoy que miren que el Banco de Bogotá ya está diciendo que yo ya puedo abrir una cuenta sin necesidad de ir a un banco. ¿Será que entonces la tecnología se va a convertir hoy en día o va a desplazar lo que desplazó en su momento cuando fue la revolución industrial que acabó con la mano de obra? ¿Cierto? Que la máquina desplazó la mano de obra. ¿Será que vamos a volver a lo que pasó hace más de 300, de 200 años, cuando vamos a decir que, es que 200 años, oíme la bobada, hace más de 100 años, cuando vamos a decir hoy en día entonces que la tecnología va a desplazar o que vamos a entrar a una revolución ya no industrial, sino más desde el aspecto tecnológico? ¿Sí me hago entender, Juliana? Sí, profe, ya. Es eso. Y obviamente ustedes lo que van a hacer es, como les decía, como lo pueden hacer por Zoom, ustedes llegan y lo suben a YouTube y me envían el enlace de YouTube del video que subieron a YouTube. Pero todos los del equipo sí debemos participar. Claro, Claro que por eso se llama discusión, porque se van mm. a conectar por Zoom y lo que van a hacer es hablar. Y Hablan si de- alguno no tiene cámara, pero sí tiene audio, no, no se no, preocupe, no se preocupe que a mí eso no se listo. preocupe por eso. No, no, yo con eso no tengo problema, Julián. Gracias. Lo importante es que que los integrantes sí puedan tener su propio punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? Ah, que diga, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, pero pues, decime si estás de acuerdo, ¿qué elemento crees que es considerable? ¿Sí me hago entender? No es complejo, la actividad no es compleja. Mira que es más No, no está tan sentarnos, malo. de sentarnos a hablar. Ujú. Listo. Profe, buenas noches. Una Hola, pregunta, última pregunta. no, tranquilos, todas las que quieran. Dime, Astrid. Profe, entonces yo quería saber, era bueno, sí, yo ya entendí entonces cómo es la discusión, pero se puede a nivel de la organización, a cualquier organización, no Sí, importa. claro, no importa, porque es que la tecnología, Astrid, no solamente es para una organización de generación de productos, la tecnología también es para una organización de servicios. Sí, Y es que en eso bien, cuanto a lo que ¿cómo que En, pena? en cuanto a lo que dijiste del Banco de Bogotá, preciso, hoy tuvimos una reunión sobre ese comercial porque yo trabajo en Bancolombia, entonces de una vez esta mañana fue el tema. Entonces es un temor lo que decías, no solo para las personas, los clientes y los usuarios, sino también para las demás empresas que compiten con esos servicios. Claro, es que mira ese tema que estás hablando, Astrid, y que inclusive podría ser una buena pregunta para que vos le hagas a tus compañeros. Es que es el temor de los servicios, o sea, que yo ya no necesito ir, por ejemplo, a hacer un CDT, abrir un CDT. O sea, ¿qué va a significar eso? Que posiblemente Claro, la mano de obra, y no quiero que ya entendamos la mano de obra como algo malo, sino como, bueno, los empleados, los colaboradores, ya no los van a necesitar. Entonces, ¿quién va a trabajar en el banco? no, y hoy decíamos, nosotros aquí en Bogotá tenemos un tiempo de espera para abrir una cuenta de hora y media a 3 horas. O sea, entonces decíamos, entonces la gente qué va a preferir, esperarse en el banco 3 horas para aperturar una cuenta o abrirla por el Banco de Bogotá que no, pues ni siquiera tiene que ir a la sucursal. Claro, Entonces tenemos que tomar estrategias para cambiar eso, mejorar el tiempo de espera
y esas cosas. Y eso es una obligación que tienen que tener ustedes. A propósito de la gestión del cambio, ustedes van a tener que cambiar la estrategia que tienen de tener la gente esperando tanto, porque entonces acabas de decir algo que es cierto. Yo prefiero abrir mi cuenta desde acá, desde mi casa, que irme a sentar 3 horas al banco. Profe, yo quisiera decir también algo sobre ese tema. Claro. La verdad no hizo muy bien el comercial, pero también habría que entrar a mirar qué tipo de producto es y qué condiciones tiene, porque si bien el banco, Bancolombia, pues también tiene ese producto hace mucho rato de ahorro a la mano INECI. Entonces es mirar realmente más bien qué condiciones, porque de hecho muchos clientes no les ha gustado pues tampoco mucho la metodología de no tener una tarjeta. A muchos les gusta estar con su tarjeta. Claro, claro. No, para pagar los establecimientos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo la verdad, como les decía, yo apenas vi el comercial esta mañana y yo me sorprendí porque decía que se podría abrir la cuenta de ahorro. Y yo, ¿cómo es posible que yo vaya a abrir la cuenta de ahorro? Y incluirle en el comercial no hay ni siquiera, digamos, como una explicación mucho más allá de los, digamos, de las condiciones. Dice, y en cuanto a los otros productos que ustedes decían, pues el banco también tiene, por ejemplo, la opción de abrir CDTs por la página y de pronto a futuro pues va a haber muchos otros productos que se amplíe, pero sin embargo, si usted ve el cliente potencial para CDTs va a ser la persona de mayor edad y ellos siempre van a preferir estar en un banco atendido por un asesor. Claro. La mayoría de los clientes van a ser de ese tipo. Por más que usted le ponga la tecnología a la mano, ahí la mayoría siempre va a preferir al banco, así le toca esperar. Pero yo creo que eso es más estrategia de comercial y de impacto de que, ay, ¿cómo así? Yo no tengo que ir al banco, entonces hagámoslo de una vez. Exacto. Digo que más que todo es de impacto. Sí, posiblemente es una estrategia de mercadeo que ellos están sacando ahí, porque posiblemente yo puedo comenzar todo el proceso y a lo último me va a decir, sí, ya vaya al banco para poder que termine el proceso allá. Posiblemente eso es una estrategia de enganche, como se llama el mercadeo, como cualquier cosa que pueden hacerlo. Yo la verdad que esta mañana la pensaba como buscar y leer bien, pero no tuve el tiempo de hacerlo. Pero yo me imagino que algo posiblemente podría pasarse, porque tanta maravilla no puede ser cierta. Y no es que esté criticando a Astrid en la espera, sino que muchas veces nosotros por el tiempo decimos, yo preferiría hacerlo por ahí, pero no sé si es tan maravilloso como se ve. Debe tener un tope o algo así, sí. Es cierto. Sí, claro. Profesor, ¿el manejo del Zoom es fácil? ¿De la grabada? ¿Algo así? Sí, claro que sí. Vos miras... yo le pregunto, el trabajo, qué pena. Sí, cuéntame, Juliana. El trabajo de aplicación es como según dice que hay que ver un video y de ahí hacer lo mismo que vamos a hacer como en esta discusión, pues de acuerdo a las pautas que dice ahí. Sí. Es eso, porque no estoy viendo como documentos en sí físicos para imprimir y uno como mirar y eso. Sí. ¿Dónde puedo mirar el manejo del Zoom para la grabada y eso? ¿Dónde me puedo guiar o asesorar o algo así? Puedes buscar un tutorial en YouTube y ahí sale cómo lo hace. Y adicional a eso, puedes hacerlo en Prezi. Entonces haces las diapositivas en Prezi y grabas en Zoom. Es súper fácil. Y te va a servir mucho inclusive que lo aprendas a manejar, porque ya cuando estés haciendo el núcleo de proyección profesional, todo se hace por Zoom. Inclusive la exposición del trabajo de grado, todo se hace por Zoom y te ponen a compartir pantalla y te ponen a grabar muchas veces, todo se hace o todo lo hacemos por ahí. Bueno, profe, ¿y en qué parte está eso? Disculpe la ignorancia. ¿En qué parte encuentro el botoncito de Zoom o no sé? No, tú entras a YouTube y colocas Zoom. Z-W-M. Ahí me enseñan a manejarlo. Y ahí te muestran cómo manejarlo. Ah, gracias, profesor. Una cosa es que lo tienen que descargar. ¿Descargar Zoom? Sí. Ah, gracias, profesor. Bueno, mijo. ¿Quién me va Profe. Sí, cuéntame. Mira, lo que pasa es que tengo una duda con el trabajo de aplicación. Hay tres partes para entregar, ¿cierto? Sí.
En la primera entrega dice que hay que entregar un video de 3 a 5 minutos. ¿Hay que entregar 2 videos, el primero, la tercera, o solamente es la tercera para la socialización? La socialización es la exposición de todo el trabajo que ustedes hacen un video Ujú. y lo hacen igual. Exacto. Entonces sí hay. Exacto, entonces sí hay un primer video en la primera parte que es para entregar el 11 de febrero. El 11, espérate que estoy acá abriendo y te voy a decir. El 11 de febrero Sí. ustedes lo que van a hacer es que van espérate que no me abrió acá. Porque si quieres te lo leo. Dice, Sí, entrega un porfa. archivo de PowerPoint tipo infográfico y su exposición en video YouTube de 3 a 5 minutos, plazo de entrega 11 de febrero por trabajos y tareas. Exacto. Entonces ustedes La hacen, presentación de esta primera parte se deberá hacer a través de una exposición de video apoyada por diapositivas con máximo 7 slides. ajá, ustedes llegan y hacen la exposición de esa primera parte. Y ya la socialización es que ustedes van a entregar ya, digamos, como todo el trabajo final. Y la Ya, o sea, y la construcción del trabajo es de acuerdo a ese link que hay ahí. Sí, tal cual. Profe, o sea que en la entrega final, si vamos a entregar un Word relacionado pues a las normas APA, o sea que todo lo debemos de ir documentando de una vez. Sí, preciosa. Así es. Diana. Listo. Y yo tengo otra pregunta adicional y es la parte inicial donde dice contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí aparecen 3 actividades. Una, identificar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y La los vas a segunda, buscar. ¿Qué significa eso? exacto. Que vas y buscas esos objetivos que propuso la ONU de desarrollo sostenible y los vas a leer y los vas a contextualizar en la empresa donde ustedes van a trabajar, o hacer el trabajo. ¿Debemos de hacer un análisis previo de cada punto o simplemente se relacionan en el trabajo? No, relaciónalos. Por ejemplo, yo voy a hablar del desarrollo sostenible de EPM. Yo quiero trabajar en el grupo EPM. Yo comienzo a mirar cómo me parece a mí, de acuerdo a los objetivos de la ONU y cómo EPM los está trabajando. Y es la contextualización de cómo para mí como empleado de EPM se está contextualizando todo lo que son los objetivos estratégicos. Y eso se deben documentar en el trabajo también. Sí, señorita. Ok, Porque es la reflexión que ustedes van a hacer. listo, perfecto. ¿Alguna Profe, otra o duda? sea, que hablar de los, discúlpeme, profe, hablar de los 17 objetivos. No, preciosa. Vas a buscar uno solo. Ah, ya, listo. Porque no necesitas analizarlos todos, sino que vas a hablar es del objetivo de desarrollo sostenible. Porque la ONU propuso desarrollo sostenible, trabajo digno y decente, etcétera, etcétera. No estamos trabajando trabajo digno y decente, sino que vamos a centrarnos es en un solo objetivo. Ah, bueno, profe. Que es el 12, ¿cierto, profesor? Espérate que ya ni me acuerdo cuál fue el que es. Permíteme. Sí, es el 12. Sí, Sí, es Pero el 12. entonces, eso quiere decir que debemos de simplemente trabajar sobre el objetivo 12. O sea, exacto. no tenemos que hacer un análisis de contexto país global ni la identificación total de los objetivos del desarrollo sostenible. No, solamente ese objetivo y cómo lo relacionan ustedes con la organización. Profe, pero esta primera entrega sería solamente esos 3 puntos, la identificación general del objetivo, la identificación específica y el análisis de contexto global. Todavía no nos vamos a meter como en una empresa, todo lo que dice más abajo de la empresa. No, todavía no, es la primera partecita que ustedes van a entregar. Lo que me acabas de decir. Esos ¿Qué es lo que van 3 a hacer? puntos. Exacto. Ustedes van a hacer... Profe, Bueno. usted que está más cerca del CIPA que nosotros. No sé si yo soy la única que está en último año, no sé si varios están en esa. Entonces yo quiero saber, profe, si de pronto usted nos puede colaborar averiguando, por ejemplo, para el trabajo de grados, porque a uno en virtual a uno no le explican, sino que le mandan correo y uno es como, ¿Y qué necesitas saber? Yo te explico de una pues vez. es decir, si uno puede escoger una práctica, uno puede hacer un diplomado, uno puede hacer un proyecto. Diplomado no hay. Yo sé las modalidades. No, bueno. Proyección profesional se llama el núcleo. ¿Y qué es la proyección profesional? Un mejoramiento a un proceso dentro de la organización o un plan de empresa. Ya.
Listo. Y le iba a pedir un favor, no sé si a todos, yo, pues usted ahí pondera las notas.